Una tarde, mientras paseaba por la azotea, el rey David, sus ojos se posaron sobre una mujer de extraordinaria belleza que se estaba bañando. Su nombre era Betsabé. En lugar de apartar la mirada, David preguntó por ella y descubrió que era la esposa de Urías eliteo, uno de sus soldados más leales, que en ese preciso momento estaba en el campo de batalla. Mandó a traerla. Y esa noche, David cruzó una línea que jamás debió cruzar. Tiempo después, llegó la noticia: estoy embarazada. David sintió miedo, no por el pecado, sino por ser descubierto. Entonces planeó una mentira para cubrir otra mentira. Mandó a llamar a Urías. David intentó que Urías volviera a casa para que pareciera que el hijo era suyo, pero Urías se negó. Dijo: Mi señor, mis compañeros están en guerra, ¿cómo voy a descansar yo? Y ahí fue cuando David mostró lo peor de sí mismo. Escribió una carta para Joab, su general, y se la entregó al propio Urías para que la llevara. Una orden de muerte. Pónganlo al frente, en la batalla más dura, y déjenlo solo. Urías murió, y David tomó a Betsabé como esposa, como si nada hubiera pasado, pero Dios lo vio todo. Parecía que David había logrado salirse con la suya, pero Dios no estaba complacido. Envió al profeta Natán para confrontar al rey. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le robó la única corderita a un hombre pobre para dársela a un visitante. David, indignado por la injusticia, declaró que el hombre rico merecía morir. Entonces, Natán pronunció las palabras que resonarían en la conciencia de David: tú eres ese hombre. David, con el corazón roto, reconoció su pecado y se arrepintió profundamente. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de sus acciones no desaparecieron. Las consecuencias serían graves. La espada nunca se apartaría de su casa, y la calamidad vendría sobre él desde su propia familia. Esta historia nos deja una advertencia: Dios perdona al que se arrepiente, pero el pecado... ¡No, hermano, no hagas esto! ¡No cometas este pecado! En la casa del rey David, donde todos pensaban que había honra, se escondía una tragedia. Tamar era una joven princesa, hija de David. La Biblia la describe como una mujer hermosa, noble, inocente y amada por su familia. Pero uno de sus propios hermanos, Amnón, comenzó a obsesionarse con ella. No era amor, era deseo enfermo, y esa obsesión creció tanto que lo consumía por dentro. Amnón tenía un amigo astuto llamado Jonadab, quien le dio un plan cruel. Finge estar enfermo y pide que Tamar venga a prepararte comida. Y así pasó. David, sin sospechar nada, permitió que Tamar fuera a cuidar a su hermano. Ella llegó con pureza en el corazón, cocinó, sirvió, como una hermana que ama. Pero cuando quedaron solos, Amnón la tomó por la fuerza. Tamar rogó, suplicó, le dijo que no lo hiciera. Le recordó que eso era una vergüenza delante de Dios y del pueblo. Incluso le pidió que hablara con el rey. Cualquier cosa antes de cometer ese pecado. Pero Amnón no escuchó. Y después de abusar de ella, lo más terrible vino después. La despreció. La misma persona que decía amarla, terminó odiándola. Tamar salió destrozada. Rasgó sus vestidos, puso ceniza sobre su cabeza y lloró con un dolor que no se puede explicar. Cuando el rey David se enteró de lo que Amnón le hizo a Tamar, se enojó muchísimo, pero no actuó, no corrigió, no hizo justicia. Y ese silencio del rey abrió la puerta a un desastre mayor. Su hermano Absalón la recibió y guardó silencio, pero por dentro la venganza crecía. Durante 2 años escondió su odio mientras esperaba el momento perfecto. Luego organizó una gran fiesta. Se aseguró de que Amnón asistiera, y cuando ya estaba alegre por el vino y desprevenido, Absalón dio la orden a sus hombres y lo mataron en medio del banquete, desatando pánico y dejando a la familia de David marcada por una herida aún más profunda: el abuso sin justicia y la venganza con sangre. Este relato bíblico nos recuerda que cada acto tiene un eco. Lo que sembramos en secreto, tarde o temprano florece en público. Un momento de pecado puede dejar consecuencias que rompen vidas, familias y generaciones enteras.
Después de vengar a Tamar y acabar con la vida de su hermano Amnón, y 3 largos años en el exilio, Absalón, el hijo del rey David, finalmente recibió el perdón de su padre. Regresó a Jerusalén, pero el perdón no apagó la llama de la ambición que ardía en su corazón. Absalón no solo quería ser un príncipe, quería ser rey. Con una estrategia astuta y carismática, Absalón comenzó a ganarse el corazón del pueblo de Israel. Con palabras suaves y promesas de una justicia más rápida y justa, decía: si yo fuera juez en esta tierra, todo el que tuviera un pleito vendría a mí, y yo le haría justicia. Así, poco a poco, con abrazos y halagos, fue robando la lealtad que le pertenecía a su propio padre. La conspiración creció en secreto, hasta que Absalón se sintió lo suficientemente fuerte. Se autoproclamó rey en Hebrón, y la noticia corrió como pólvora por todo el reino. Muchos israelitas, seducidos por su encanto, se unieron a su rebelión. Al enterarse, el rey David, con el corazón roto por la traición de su hijo amado, tuvo que huir de Jerusalén para salvar su vida, acompañado solo por sus siervos más leales. El enfrentamiento era inevitable. Los ejércitos de David y Absalón se encontraron en el bosque de Efraín. La batalla fue feroz, pero las tropas experimentadas de David superaron a los rebeldes. En medio de la caótica retirada, Absalón, montado en su mula, galopaba bajo las ramas de un gran roble. Su abundante y larga cabellera, de la que tanto se enorgullecía, se enredó fatalmente en las ramas, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra. Fue allí donde Joab, el general de David, lo encontró. A pesar de la orden explícita del rey de no hacerle daño a su hijo, Joab, viendo el peligro que Absalón representaba para el reino, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón. Así terminó la vida del príncipe rebelde, una historia trágica sobre cómo la ambición desmedida y la traición pueden llevar a la propia destrucción. La noticia devastó a David, quien lloró amargamente la pérdida del hijo que, a pesar de todo, nunca dejó de amar. El pecado de David con Betsabé se convirtió en una semilla. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias siguieron su curso. Esto nos recuerda que el perdón restaura la relación con Dios, pero no siempre elimina las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que comenzamos en secreto puede terminar afectando a toda una familia e incluso a generaciones enteras. Mis hijos. Aleluya. Y perdido a mis hijos y todo es mi culpa.